Buenas tardes. A esta hora dedicada a un gran maestro del Renacimiento, Tomás Luis de Victoria. Y vamos a, como hemos escuchado, vamos a discutir, debatir sobre esta obra maestra, este tesoro del Renacimiento español. Y esta grabación ha salido de un proyecto de investigación dirigido por Albert Recasens en la Universidad de Navarra, un proyecto con el título La música, de música, y esto se basa en el Centro de Estudios Europa Hispánico, quiero decir, el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Es una magnífica grabación que involucra tanto el grupo, el ensemble de Albert Recasens, como el de Juan Carlos Esencio, porque esta presenta como una, reconstrucción o restauración de la obra, del oficio y de la misa de Requiem de Victoria en su contexto musical. Este proyecto ha recibido apoyo del Centro de Estudios Europa Hispánica, la Comunidad de Madrid y el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Sin ellos no habría sido posible. Así que les agradecemos a todos con mucho corazón, porque el resultado del proyecto, esta grabación, que en mi opinión es una de las mejores de la obra de Victoria. Estoy aquí con 4 compañeros, 4 colegas, todos expertos, gran expertos en la música española del Renacimiento y sobre todo y particularmente en la música de Tomás Luis de Victoria. Lo que vamos a hacer es empezar con una mini presentación de cada uno de ellos y después tendremos tiempo para debate y al final tendremos, esperemos, tiempo para unas preguntas de todos vosotros que estáis mirando este vídeo. Y quiero otra vez dar la bienvenida a todos. He visto que hay gente desde Brasil y de muchas partes. Entonces, espero que os guste lo que vamos a presentar y que tendremos tiempo para hablar con vosotros. Voy a empezar con doctor Daniele Felipe, quien es gran experto en la música sacra, sobre todo en el periodo después del Concilio de Trento, es decir, hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y que hace unos años publicó un estudio muy bueno y muy bonito sobre la vida de Victoria. Y espero que Daniele nos puede dar un breve resumen de la vida, de la biografía de este gran compositor. Daniele. Gracias, Tess. Pido perdón si no voy a hablar español, sino inglés. Mi castellano sería un italiano enmascarado y no me parece correcto para un tema tan sublime como el oficio de Victoria y esta nueva maravillosa grabación. So, in English. I think that when we start to hear this music live, as it often happens, or from such a wonderful CD as the new one by Albert and Juan Carlos, the question arises, who was the man who could write such music that, though being so deeply rooted in the multiple traditions of this time, in certain moments sounds so atemporal, in a sense, so miraculous. And I think this is part of what attracts contemporary listeners to it. Well, of course, the first encounter of Victoria
with sacred music, what we now would call sacred music, happened in his city, or home city of Avila. We tend to think, based on just one document, that he attended the cathedral school there and might have been a choir boy in the Cathedral of Avila under such musicians as Bernardino de Ribera, Navarro, and so on. So that's the place where he first met with chant, with polyphony, with the sound of the organ. And I've heard many times from colleagues, friends, musicians, how such early encounters with music were crucial, decisive for their life, for the strong impression they made on their senses, on their soul, on their vocation. So we can imagine that something like that happened for Victoria. Then, at a certain point, as a teenager, he was sent to Rome, and in the mid-60s. And Rome was surely not the bulwark of music conservatism that older music histories have often depicted. Rather, Rome was the place where exciting things were happening, where a new generation of especially Italian masters were reinterpreting the lessons they had learned from earlier musicians, from Franco-Flemish, Spanish composers, etc. So that the Sistine Chapel, the Papal Chapel, is emblematic of this coming together of traditions. So the Spanish nation, the Franco-Flemish nation, the Italian nation. And of course, the name of Palestrina is the name of the man who embodies this new synthesis that will become a model for a long time. When Victoria arrived in Rome, Palestrina had just published his first collections of masses and motets, which became models again. So Victoria landed at the German college in Rome, the Collegium Germanicum, which was a residential college run by the Jesuits, by the Society of Jesus. And again, it was a place of musical innovation, almost against the will of some of the Jesuit authorities, in a sense, which, as we know, were somehow skeptical about music. Not all of them, some of them. But the Germanicum was the place where the earliest stages of concertato music, the earliest stages of polychoral music were being developed in those years when Victoria was there. So it was quite an exciting place to be, where different traditions, people from different parts of Europe would meet and stay, study, and make music together. We don't know exactly why Victoria was sent there, whether to pursue an ecclesiastical career, or probably, I tend to think that music manifested itself as an irresistible vocation during those years, even though maybe it was originally there for different reasons. So he started what was whether an atypical career as a musician in Rome, because after his first appointments as part-time chapel master at the Aragonese and Catalan Church of Santa Maria Monserrato, and as musice moderator at the Germanicum, then he did not follow the normal cursus honorum, like moving from one church to the next, from one basilica to the next, and eventually maybe to the Papal Chapel. Nothing of the sort. He kept composing superb music, publishing his music, distributing it throughout Europe, and cultivating rich spiritual and cultural relationships with both the environment of the Society of Jesus in Rome and the environment of Philip Neri's oratorio. So to speak, the two lungs with which the Catholic Reformation, or the Counter-Reformation, as you prefer, was breathing in those years. And then, just to move very, very quickly, because this is what we can do today, then after 20 years in the papal city, he moved back to Spain, again in a somehow atypical way. We are not sure for which reasons, whether for family reasons, whether for personal reasons. Surely it was not an obvious career move in certain sense. And he, after moving probably in 86,
Then next year, he started being a chaplain for Empress Maria of Habsburg at Las Descalzas Reales, as we know. So somehow he retired in a secluded place that at the same time was a crucial place for the management of power, of culture, of spirituality in Spain. So in very few words, this was the trajectory that led Victoria to be in a position of writing the Officium Defunctorum in 1603 when Empress Maria died. And it is hard to resist the temptation of saying that in the Officium Defunctorum we see epitomized his own highly original talent, dangerous word when speaking about the Renaissance, but I will use it anyhow. So original talent and the traditions to which he had been exposed during his life in Spain, in Rome, and in Spain again. Thank you. Thank you very much, Daniele, for that very clear exposition. And it leads very nicely to our next colleague, Owen Rees, who is a professor of music at the University of Oxford and has his own choir, in fact, called Contrapunctis. And only last year, he published a study dedicated to the Requiem Mass of Victoria, a very detailed and analytical study, which is very much worthwhile reading. It means that one of the great works of the Spanish Renaissance has been treated alongside Palestrina, William Byrd, and so on, which I think internationally is really important. So Owen, could you tell us a bit more about Victoria's situation in Las Descalzas and why and when he wrote the Requiem for Six Voices? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también me gustaría disculparme por hablar en inglés y no en español. So thank you very much for the invitation to participate in this, and thank you, Tess, for introducing, and Daniele, the context for the composition of this remarkable work. The Officium Defunctorum of Victoria is a very unusual requiem, or sort of requiem polyphony, in that we know so much about its origins and its genesis, and we can pin those down quite precisely. So we know a lot about it because Victoria published the work 2 years later in 1605, and he gives us just enough information in that printed book to point us towards the genesis of the piece. That genesis occurred within the walls of the Descalzas Reales convent in Madrid over about 20 days in the end of February and March of 1603. And the preparations that went on between the death of the Empress Maria on Wednesday, the 26th of February, in her apartment at the convent in the early hours of the morning, and the exequies that were organized by her household over the next few weeks and took place on the 18th and 19th of March at the Descalzas. We know a lot about that thanks to a whole series of documents. We're very richly provided with the documentation. It gives us a very detailed picture of those preparations. So we have the correspondence between Maria's Lord High Steward, the head of her household, Juan de Borja. He's corresponding with the Duke of Lerma in Valladolid, which of course is where the court now is. It moved to Valladolid 2 years before the Empress's death, and this causes all kinds of problems of communication in trying to make the arrangements for her exequies. We have a diary kept by a senior member of her household, Khevenhuller, who was the imperial ambassador to the Spanish court. And we have an account of the exequies at the Descalzas by Diego de Urbina. So after the death on the 26th of February, her household went into something of a panic because there was uncertainty about where she should be buried. They knew that there had been a long-standing arrangement with King Philip II, that she would be buried at El Escorial, which was, of course, the Habsburg mausoleum by this stage. And indeed, a few years before her death, the wonderful bronze statue group by Pompeo Leoni at El Escorial in the sanctuary had been completed, showing her figure and with an inscription showing that the intention was that she be buried there.
But as the executors opened the codicils to her will, they discovered that she'd changed her mind and that she wished to be buried at the Descalzas in the same way as a nun of the Descalzas would, in part so that she could remain close to her daughter Margarita, who was a nun at the Descalzas and to whom Victoria dedicated the Officium Defunctorum print. So there was this problem about where she'd be buried, but on the Saturday, 3 days after her death, she was buried in the cloister at the Descalzas. It may be that Victoria provided music for that occasion too, and in which case he would have had just a couple of days in which to write anything new. The piece from the Officium Defunctorum that's most likely to be from then is the Libera Me, and there's one or two signs possibly of that haste in composition that we might detect. Then over the next 20 days or so, the exequies have prepared these grand ceremonies that happen in the chapel over 2 days, the vigil and then the Requiem Mass, which is beautifully recaptured on this new CD. Both the vigil, which contains one piece from the Victoria Requiem print, which is the second lesson for Matins, Te Detanimam Meam, and then the Requiem Mass itself, and then the music for the Absolution, which is the great six-voice Libera Me, which concludes the recording. So we have to imagine those ceremonies, a chapel draped from ceiling to floor in black cloth, absolutely packed with people. In fact, in the sanctuary, only the presiding bishops and one or two senior members of her court could sit. The rest had to stand. It was so crowded. Singers, perhaps something between 13 and 15 singers. 4 singers were brought in from Toledo Cathedral to reinforce the members of the chapel of the Descalzas, the singers who were there as permanent members of staff. And we have then a month later, another set of exequies take place. This is actually the third exequies for Maria in Madrid. So we have her household exequies, and then exactly on the tail end of those, the city of Madrid celebrates exequies for her, again at the Descalzas. And Victoria's music was, I think, very probably used for both of those sets of exequies. And then for the Jesuit exequies, it's entirely possible that it was performed a third time because Victoria had these close connections with the Jesuit order. And we know that splendid music was performed at those exequies too. Those events in 1603 were not the end, in all likelihood, of the performances of Victoria Requiem in the Descalzas. They had a copy, a beautiful manuscript copy in the library. And one occasion when it was very likely sung again, I think, was when Maria's remains were moved from her original burial site in the cloister to a much grander tomb in the Coro, where you can still see that monument. And that occurred in 1615 and was a major event attended by senior members of the royal family. So I'll stop there, Tess, for reasons of time. Thank you very much, Owen. Nos has dado un muy buena relación del contexto histórico de la obra, de la Missa Requiem. Ahora vamos a ir a hablar con Juan Carlos Asensio, gran experto en el canto llano durante las épocas medieval y renacentista. Y vamos a preguntarle, si ya tenemos el contexto histórico, ¿cuál era el contexto músico-litúrgico? En primer lugar, muchas gracias, Tess, por la presentación. Gracias, Daniel, por tus trabajos sobre Victoria y, por supuesto, gracias, Owen, por tu maravilloso libro que nos ha inspirado tanto, incluso después de la grabación, para conocer muchas cosas que no conocíamos. Bueno, el contexto musical es un contexto post-tridentino, donde habían cambiado muchas cosas, también para la liturgia de difuntos, pero que era un contexto básicamente muy conservador. De hecho, probablemente Victoria, que ya había compuesto algunas cosas dedicadas a los difuntos y que había publicado ya en sus anteriores trabajos, lo que decide es hacer una cosa completamente unitaria y respetando la liturgia, digamos, romana de los difuntos.
No quiere decir esto que en otros lugares no se celebrara según la costumbre, digamos, de Roma, pero sí que es verdad que en algunos lugares, por ejemplo en Toledo, había algunas, digamos, excepciones para utilizar algunos textos que no eran los textos habituales de la liturgia de Roma. Por ejemplo, en la grabación hemos utilizado de manera un poco excepcional el invitatorio de difuntos con la antífona Circundederunt me, no la antífona Requiem cui omnia, porque sabemos por las fuentes españolas y en gran parte de la península, no solamente la diócesis de Toledo, sino otras diócesis así lo contemplaban, se sustituía para personajes, digamos, muy importantes, pues prelados y seguramente gente de la nobleza, se sustituía digamos, la antífona Requiem cui omnia por esta otra que era un poquito más adornada y bueno, la hemos grabado como tal. Es decir, es un contexto fundamentalmente romano, pero con algunas, digamos, algunas particularidades. También es muy curioso que en el oficio de difuntos, como se solía hacer también una ceremonia especial en la que con el cadáver presente había que hacer las vigilias, con los maitines y luego después una misa, con una, como ha dicho Owen, con un responsorio final. Muchas veces se hacía, digamos, una versión un poco reducida de lo que se supone que era el oficio de difuntos. Es decir, se hacía un nocturno y luego después se podían hacer incluso los laudes, también en formato reducido, y después se pasaba a la misa. Bien, gracias a muchas investigaciones y también lo corrobora el libro de Owen Rees, se puede ver que en ese momento, justamente en el paso del siglo XVI al siglo XVII, se estabiliza más o menos la costumbre de realizar los 3 nocturnos en el oficio de difuntos. Y eso ha hecho posible que también nosotros podamos hacer esta reconstrucción aprovechando uno de los responsorios que Victoria había compuesto como final para el tercer nocturno. Es decir, el contexto de interpretación, aunque Victoria solamente compone unas pocas partes, de hecho la mayoría de las veces que se ha grabado, y aquí lo nuevo de nuestra grabación, ha sido intentar reconstruir los maitines para los que Victoria en el libro de 1605 había presentado solamente la famosa lectura Tedet animam meam. Entonces nos hemos permitido completar con esa lectura Tedet animam meam pues el responsorio que viene a continuación y reconstruir también parte de ese primer nocturno con otro responsorio, con el responsorio sí Credo quo Redentor, el primero de la serie, y luego después reconstruir el tercer nocturno con el Peccante me quotidian. Y finalmente, bueno, y esto es una licencia que luego después, si queréis, podemos hablar, en los laudes hemos utilizado música que Victoria ya había compuesto y publicado en el Officium et Doma de Sante unos años antes. El Benedictus para los laudes y el Miserere también, que se cantaba en los laudes, y de hecho todavía se sigue cantando según la tradición monástica. Entonces, digamos que aunque Victoria solamente nos da una parte, que es la parte de digamos, de la liturgia eucarística de la misa, que también hemos completado con el prefacio, con el Dies Irae, con el tracto, que curiosamente el Dies Irae en España no estaba muy difundido. Recuerdo haber hecho alguna vez algún concierto con esto y habíamos hecho el Dies Irae de Francisco de Montanos, que es una melodía que nada tiene que ver con la melodía del Dies Irae y también es muy interesante. Y en definitiva lo que supone una reconstrucción de este tipo es casi más situar en un contexto las cosas que normalmente se dejan solas. Por ejemplo, cuando uno abre el Officium Defunctorum de Victoria, se encuentra directamente con el introito, pero antes del introito se tenía que cantar la lectura que Victoria deja para el final. Bueno, pues todo eso, que es una especie de puzzle en el libro, se puede ordenar como hemos intentado hacer en la grabación, respetando, eso sí, la estructura que después de Trento en la liturgia de difuntos había quedado vigente. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya, bueno, tenemos al menos una introducción al compositor, a las circunstancias de la composición de la Misa de Requiem. Y ahora vamos a hablar con Albert Recasens,
quien es el director de La Grande Chapelle y también de este proyecto magnífico. Albert, por favor, háblanos un poco del porqué del proyecto y algo de las decisiones que has tenido que tomar para hacer la grabación. Muy buenas tardes a todos. Las razones por las que propusimos este proyecto, en primer lugar, eran vinculadas al propio conjunto, es decir, el Chapelle cumple este año, 2020, 15 años. Además, este disco era el número 20, digamos que eran números redondos, y nos parecía que la mejor manera de celebrar un aniversario así era apostar por una de las grandes obras de todos los tiempos del Renacimiento hispano, una obra magna. Y eso que constituye también un desafío respecto a la trayectoria del propio conjunto, que, como sabéis, ha sido siempre por apostar por compositores menos conocidos, por repertorios que necesitan una labor de recuperación del siglo XVI, XVII, XVIII. Era una manera de enfatizar este aniversario. Digamos, el planteamiento de base también era poder recoger todas estas aportaciones magníficas que habéis hecho todos vosotros, Daniele, Owen, Juan Carlos, en el ámbito del canto llano, y poder sustanciarlo en una grabación discográfica, porque creo que aunque el Requiem de Victoria sea de las obras que han sido más grabadas, ¿verdad?, sobre todo en un repertorio español, merecía la pena revisitar, hacer dar una visión distinta, incluyendo estas novedades de los últimos años y también, por supuesto, el sello de la Grande Chapelle, que siempre ha procurado ser la honestidad musical, la honestidad científica y el rigor. Para ello, no podíamos sino acudir a nuestro alter ego, que es Juan Carlos Asensio, con la Escola, porque era evidente que había que poner en contexto, situar en contexto una obra que tantas y tantas veces hemos escuchado únicamente la misa, además del Te de Anima Meam, el Libérame. Valía la pena situar esa obra en un contexto lo más parecido posible al que hubo en 1603, como muy bien ha descrito Owen, esas exequias reales que tuvieron lugar en Madrid. Para, digamos, llegar a esa contextualización de los 2 días, por eso el disco es doble, con un primer CD, con los maitines y las laudes que aludía ahora Juan Carlos, y una segunda parte con ese requiem de una manera distinta. Por ejemplo, nos parecía muy importante situar el mítico y célebre Versa Stil Luctum, el motete, no al final del disco, sino en la elevación que parece ser que era el lugar que le correspondía. Por otra parte, también era muy importante acudir a horas de victoria, pues, lo que ha comentado Juan Carlos, del libro de misas de 1592, o Le Fecciume Pneuma de Santide de 1565, el Miserere, el Benedictus, para poder tener una visión lo más amplia posible, pero sin pretender, lo podemos discutir luego, que sea completo, integral, porque sabemos bien que la liturgia, en fin, los maitines estaban compuestos por 3 nocturnos y podríamos haber ido mucho más lejos. Pero también tenemos que pensar en un público actual que está escuchando y al que hay que darle estas pautas sin atosigar. Era muy importante también el tema de la práctica interpretativa, que es justamente el tema que estoy desarrollando en el marco del ICS. Cómo se pudo haber interpretado, sabéis que es todo un mundo, pero me parecía importante, en primer lugar, acudir a las fuentes, que sobre todo el doctor Ries ha estudiado muy bien, pero también acudiendo a fuentes iconográficas, toda la información posible y
tratar de imaginar cómo fueron esos efectivos, esos grupos, el grupo musical que interpretó por primera vez el oficio de difuntos en 1603. Es un tema complejo porque sabéis que aunque haya mucha información, lógicamente no tenemos listados cerrados de músicos. Sabemos, por ejemplo, que los ceremoniales en las catedrales españolas y también en la corte prescriben el bajón como instrumento, digamos, imprescindible en una ceremonia luctuosa de difuntos. Luego también, por lo que comentaba Owen, los distintos espacios en los que se interpretó el Requiem nos delimitaban, es decir, las descalzas, espacio monástico, no grande, el propio Colegio Imperial, el actual San Isidro, donde sabemos que hubo unas exequias de la Compañía de Jesús, compañía que había apoyado la emperatriz María de Austria con la construcción, fondos para la construcción del actual edificio del 17, y también me parecía que era importante tener en mente si esta obra podía haber sido interpretada por la Capilla Real en San Benito de Valladolid, donde estaba en ese momento y donde sabemos por las cartas precisamente del embajador Kevin Hiller que asiste la corte, lógicamente, pudo o no haberse escuchado también ese Requiem en Valladolid. Bien, y luego, y voy terminando, para la interpretación rigurosa me parecía que era importante ser estricto, ser muy cuidadoso con las transposiciones, la chiavete, temas importantes para nosotros como la pronunciación, es decir, el latín pronunciado a la española, que eso podemos tener también una discusión, y sobre todo en cuanto a la elección de los tempi en cada una de las secciones, me parecía muy importante siempre el valor del texto y algo a lo que Victoria creo que concede la máxima importancia, que es la retórica musical. Es decir, cualquier decisión musical en función de esa retórica. Muy bien, y muchas gracias, Albert. Ya podemos empezar un poco de debate sobre el tema de esta misa y oficio y la grabación. Para empezar, yo estaba pensando, hemos hablado de esta obra maestra como un tesoro, como el cenit realmente del Renacimiento español, y tal vez cada uno o algunos de vosotros podéis, no es justificar, pero decir por qué es tan importante recuperar este patrimonio musical de hace varios siglos y qué significación podría tener para los oyentes, para los que compran el disco y cómo podían escucharlo. ¿Quién quiere hablar? Empiezo yo, si queréis. Sí. Empiezo yo. Bien, creo que es una pregunta muy importante, crucial, porque justamente es el gran reto que tenemos la musicología en estos años. Es decir, que además de esos estudios, de esos cotejos, de las publicaciones, todo de publicar el arsenal de documentos que nos permiten interpretar, revisar todo ese repertorio, es muy importante poder llegar a la sociedad. Y justamente ese gran circuito que se ha creado de la música histórica en nuestro continente nos da la oportunidad de poder ofrecer estas obras de una manera nueva, no siendo únicamente fantasiosos, incurriendo en hipótesis. Y creo que hay muchísima labor por hacer. Es decir, además de un autor como Victoria, que afortunadamente es conocido por todos y se escucha tanto en iglesias en Inglaterra como, en fin, la Europa del Este, en Estados Unidos, creo que hay, en cuanto al repertorio español, muchísimas lagunas. Es decir,
No me canso de repetir que todos nosotros conocemos a Velázquez, a Alonso Cano, a Zurbarán, pero ¿quiénes conocemos a Carlos Patiño, a Juan Hidalgo, a Sebastián Durón? Hay mucho trabajo que hacer y creo que el disco y, por supuesto, las publicaciones son una herramienta crucial. Muy bien. Juan Carlos, ¿quiere decir algo? Sí, si me permites, ahondando en lo que ha dicho Albert, bueno, creo que nuestra imagen en un mundo fundamentalmente desacralizado como el que tenemos, incluso intentando ocultar la tragedia de la muerte, y en estas circunstancias que estamos viviendo, además, toda la humanidad, es algo que tenemos todos muy presentes. Asociamos siempre, digamos, las músicas funerarias al requiem, a la misa, a lo que es el requiem eterna, con su gradual, con su secuencia y demás, pero precisamente el haber recuperado esto, con esta pequeña pista que da Victoria metiendo su lectura del primer nocturno, el Tedet animam meam, hace una idea más completa de lo que podía ser, y eso que es una pequeña parte de lo que hemos podido reconstruir, porque si no serían varias horas, nos da una idea realmente de lo que era una liturgia funeraria, que seguramente se hacía además muy lentamente en virtud de la importancia del personaje que había fallecido. Y claro, esta recuperación supone un esfuerzo de muchas maneras, son dos grupos que se tienen que juntar, es un proyecto más caro porque son 2 CDs, pero por una parte o por otra parte lo que muestra es la importancia de situar las cosas en su verdadero contexto y que las lecturas no estaban solas, sino que después venía un responsorio que comentaba esa lectura de una manera además muy eficaz. Y creo que la importancia de estos proyectos es también recuperar el pasado, pero no solamente la música per se, sino los contextos en los que se creaba esa música y para los que se construyó toda esa música. Muy bien. Hemos hablado de muchas cosas, pero hasta ahora no hemos comentado mucho el estilo musical de Victoria. Daniele, después de casi 20 años en Roma, ¿es que su música es italiana o española? This is a dangerous question to ask an Italian in front of so many Spanish listeners. No, I know. I mean, it's our musicological and scholarly traditions that had somehow led us to fight about these things. And so, is fully Spanish? Oh no, is Italian? But when in my book I posited that Victoria was both Roman and Spanish, I was of course not trying to fire any nationalist clash, but rather to see how these great figures of the Renaissance, as in other period, were able to absorb stimuli and from the traditions they were exposed to, as I mentioned before, and meld them together in something new and rich and culturally important and valuable. So definitely for me, Victoria was able to bring together the various trends he had been exposed to. And he was not, second to Palestrina. He made a different synthesis. He learned something surely from Palestrina, but there is also something irreducible in his talent that we can say, oh, okay, it comes from Spain, it comes from his own personality. We don't know, but surely there are some unmistakable traits of this writing, this taste for directional melodies, this mastery in orchestrating the different voices. It's minimal in a certain sense, but it's extremely powerful, as if we listen to Versa Est in Luctum. It's obvious to any listener, I think. So, of course, the timing of his career is peculiar because he composed, as we know, not so many different works, and he kept revising them. And in the dedication of his previous publication in Spain in 1600, he promised
to publish more, and instead, except for the official Definitorium, it didn't happen. So we don't know what we have lost from his late heritage, so to speak. But definitely in the Officium, we find some lifelong meditation on what polyphony can contribute to sacred texts. Let's put it like that, if you like. Sonido. Sonido. We don't hear you, Tess. Sorry, the microphone must be close. Sorry. Owen, I was just saying, Victoria's music, especially the Requiem and perhaps some other works like the Lamentations, are often described as austere. And this seems to relate to a rather romantic notion of the musical mysticism, as it were, surrounding Victoria's background, coming from Avila, the town of Santa Teresa, and it being a sort of myth, but also a tradition that Victoria's music is somehow quintessentially Spanish. So what would you say about the Requiem Mass and the style, the musical style that he developed for this six-voice work? Thanks, Tess. I think one of the very striking things about the piece to me is that to some extent he created a distinctive language for this piece, which makes it stand out not only from his own four-voice Requiem, from which he borrowed just one tiny bit that I mentioned earlier, one of the verses of the Librame. It stands out from that, but it stands out even from his musical language in the publications which are closest to it before that date. So I think he was devising a language which somehow, we can't get into his mind, but that he felt was appropriate to this purpose and appropriate to these texts and appropriate to the kind of context we're talking about. Of course, it's a much grander piece than his four-voice Requiem, although in fact some of the movements are more concise in length. Nevertheless, he's writing for six voices, and it gives him the opportunity to write these very impressive and varied textures. The piece is, of course, traditional because it draws heavily on the chant. And one of the really telling things about this recording and its integration of chant and polyphony, or juxtaposition of them, is that makes the listener, even if the listener doesn't know the chants, somehow, I think, subtly aware of this relationship between chant and polyphony. So that's the traditional aspect of it. But there are harmonic fingerprints of the piece. There's a particular cadential pattern that he uses over and over again in this piece that he had used very, very little in his previous output. And so that's one of the ways in which he, and again, I think the listener picks up on this, that you hear those cadences which begin to appear already in Te Detanima Meum, so would have been heard on the first of the 2 days, as a sort of way of colouring this piece as distinctive, Victoria's distinctive conception of how that kind of Requiem polyphony might sound. What do you, any of you, think of that would have been the impact of Victoria's piece? For starters, it was published 2 years later. Maybe, Owen, you could continue and say a little bit why it was published and what the purpose of that publication might have been. I think the publication had multiple purposes. One was it was dedicated to Margarita, and the dedicatory epistle is about her and her family and about her mother. So one purpose was to reflect his immediate context, working at the Descalzas where Margarita was. The second was to enhance the commemoration of Maria through fixing at least the music of those occasions in 1603 into a permanent form. We don't know how many copies were printed. It may have been, it wasn't a very large number, but nevertheless, and it's a highly unusual, if you like, musical booklet. There aren't many other musical prints from the 16th or 17th century that are like this print. Very, very short, because it's just these 600 breves or bars of music. So it's like 1/8 or so of a conventional book of masses. A conventional printed book of masses would have one of these often at the end, a requiem at the end as the last item. And
And I think also it served the purpose, as all Victoria's printed music did, of being a sort of CV for her curriculum vitae for him, that he sent copies around, as he habitually did, to patrons, to potential patrons, to courts, and to cathedrals and other great churches throughout the Iberian Peninsula. He expected financial rewards, and we have, of course, quite rich surviving letters by Victoria, which show him in the process of this kind of dealing with institutions and with patrons in the hopes of getting some rewards, as well as spreading his music, hopefully through performance in multiple institutions. That's great. If we look at Juan Carlos on screen, just behind him is a facsimile edition of the actual print of 1605. And I think just even looking at the print, it's somehow incredibly impressive and important, and a wonderful memento, shall we say, of this major event. One of the things that Owen said was that it was disseminated to other centres, notably to Rome. So does anybody know of later performances of this work, obviously out of the context of the death of the Empress Maria, but in other places? Or is this something we just don't know anything about? Personally, I don't know. And I think, but it's possible that the archives, the Roman archives, still hide some things that might surprise us and interest us. So definitely, and it's possible that in the network, in Jesuit networks, or in general in networks connecting Rome, Spain, and the Habsburg monarchy, there might have been something of the sort. We know that in the Jesuit network, such multipolar commemorations were happening, and so I wouldn't be surprised to find out that. Thank you, Juan Carlos. La interpretación del canto llano en este disco, como siempre, con tu ensemble Schola Antica, es magnífico. ¿Cómo has podido desarrollar este tono fantástico, muy unánime y un sentido de fluidez en el canto llano, que luego en este disco como llega a como mezclarse casi con, o salir naturalmente de la polifonía? Bueno, Tess, recuérdame que te contrate como agente de Schola Antiqua, ¿vale? Para el futuro. Bueno, realmente para nosotros es un poquito complicado porque normalmente nuestra tarea fundamental es cantar gregoriano de las primitivas fuentes, según los manuscritos más antiguos, San Galo y, en fin, todos estos. Pero bueno, llevamos muchos años ya también poniendo, digamos, banda sonora al canto llano en la época de la polifonía. Y bueno, aunque sabemos que hay muchos testimonios que no están tampoco muy claros de la mensuralidad del canto, que había que hacerlo con un tacto igual, con un tactus igual, que además un tactus muy aproximadamente igual al de la polifonía, que eso no está tan claro. Lo que sí es verdad es que nos hemos acostumbrado a hacer el canto llano, como tú bien dices, fluido, pero manteniendo todas las notas iguales. Que eso se puede comprobar si se escucha una pieza cantada según un manuscrito antiguo y según el canto llano, digamos, tradicional, que para nosotros esta es la diferencia. Cuando hablamos de canto gregoriano hablamos de la tradición compuesta hasta el año 1000 y transmitida en una serie de fuentes, y sin embargo cuando hablamos de canto llano, incluso nosotros en la propia Schola sabemos que el ritmo es un poquito más lento, probablemente no tan lento como sería, pero pienso que la polifonía también sería más lenta, es decir, aquí estamos juntando un poco y adecuándonos al ritmo también de la polifonía para que no haya demasiada diferencia. Y por otra parte también lo que es normal es la concepción que hay un cambio también melódico que a veces es
muy grande, porque las melodías se tocaron y se retocaron. De hecho, incluso hay diferencias en el propio Victoria entre el canto llano, entre su misa a 4 voces y la misa la misa de Requiem a 6. Es decir, que bueno, digamos que nos tenemos que adecuar, y el estilo no es un estilo solesmense, como muchas veces he escuchado por ahí, que se cantáis como los monjes de Solesmes. No, realmente es que no han escuchado los monjes de Solesmes, porque el estilo es otro. Es intentar unificar simplemente con un ritmo un poco más mesurado, podemos decir, sin estos matices de las antiguas notaciones, y que esté un poco acorde también con el ritmo de la polifonía. Muy bien, gracias. Y una decisión que se destaca de la grabación, Albert, es la inclusión del bajón. ¿Nos podemos decir un poco por qué para acompañar las voces tenemos al bajón? Bueno, gracias, Cés, por esta pregunta, que creo que puede también ser de interés de cualquier persona que escuche, porque es el sonido que realza, que sorprende en primer lugar. Como he dicho antes, la base es histórica. Es decir, todas las consuetas, directorios de coro, ceremoniales, citan que la presencia del bajón en las ceremonias fúnebres. Y luego musicalmente también, y eso lo comprobamos en el lugar de grabación, que por cierto fue en Toledo, en el convento de Santo Domingo el Real, hay un empaste magnífico. El bajón realza muchísimo el bajo y además también dobla, eso nos lo puede comentar mejor Juan Carlos, dobla continuamente el canto llano. Y hubiera sido quizás más un problema si hubiéramos tenido un cantante por voz, pero también después de de leer, de meditarlo mucho, sabéis que las decisiones artísticas a veces pueden ser arriesgadas, ¿no? En este caso optamos por 2 cantantes por voz, por muchas razones, lo comentamos en el libreto, por la plantilla que había en las descalzas, por los 4 cantores de Toledo a los que hacía mención Owen, porque sabemos que pudo haber capellanes de la emperatriz María, de su círculo privado, que también participaron, pero al mismo tiempo el desafío era el tener una sonoridad actual, sabiendo que los espacios de la época no fueron grandes. Es decir, el oficio de Victoria no se interpretó en una catedral de Salamanca para María de Austria, ni tampoco en una gran nave gótica, ¿no? Sino que fue en un convento. Quien conozca Madrid, el convento de las Descalzas, o incluso la antigua iglesia del Colegio Imperial, que no es la de los jesuitas, ahora San Isidro, ¿no? Una gran basílica barroca. Y eso es muy interesante, el poder reconstruir ese sonido sin un exceso de efectivos, como escucharíamos en muchos coros actuales, ni tampoco una versión, por decirlo así, minimalista. Bueno, muchas gracias. La cuestión de la acústica es muy interesante, pero voy a dar la oportunidad de algunos de nuestros presentes si quieren preguntar alguna cosa. Yo tengo un par aquí, una para Albert. Hay varias personas que han preguntado dónde pueden adquirir la grabación y si va a ser accesible en versión virtual, no, digital, quiero decir. Sí, digamos, el disco está a la venta a través de la distribución de Out Here, y por tanto en cada país, en España es DistriJazz, cada país tiene su distribuidor. En principio es un disco bien, digamos, engrasado en el circuito, y luego en unos días también estará disponible en las plataformas digitales, porque todo lo que grabamos en la Gran Chapelle sube automáticamente a través de acuerdos de reguetos a las plataformas tipo Deezer, incluso Spotify, aunque ya sabéis que para el mundo de los artistas es un poco una trampa. Realmente siempre preferimos que la gente acuda a nuestros conciertos, que apoye la música y adquiera discos, por supuesto.
Gracias, Albert. Luego hay una pregunta que se relaciona con lo que estamos hablando del patrimonio musical. Y esta pregunta de Carmen María Basanta Vázquez dice: creo que una de las formas de hacer accesible el patrimonio a la sociedad es hacer conexiones con la realidad actual musical. Y la pregunta: ¿hay alguna conexión entre Victoria y el panorama musical actual o social que active la curiosidad de la gente joven hacia la misma? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Porque es importante. Tess for Owen and Daniele. ¿Nadie quiere contestar? Well, yeah. Well, I think it's really possible to. One step behind when Albert was talking about so buy the CD, not just the digital version. Well, I think it's really well worth in this case, because they were able to package not just the music and the CDs, but a very rich booklet which takes advantage of the iconographic research that Albert team has done. So I think that if you are able, of course, to give also young people an immediate contact with the music, but also, an immersion in the more complex world from which this music comes. So with visual stimuli, with everything that can help us make a bridge with this culture. So I think concerts, I think this kind of CD booklets and this kind of work can help people connect with this music even beyond the mere sonic contact. This is important. It's part of our work of making bridges between our period and the period we study. Thank you, Daniele. Otra pregunta para todos es si se ha realizado una nueva transcripción para la grabación y quién la ha realizado en este caso, o si no, qué edición se han utilizado. Comenzamos por el canto llano. Vale. Bueno, básicamente la escuela tiene costumbre de cantar directamente de los originales si son legibles. En el caso de las partes alternatim de Victoria, lo que estaba impreso en la misa de 1605, pues hemos utilizado esas copias directamente porque se cantaba muy bien. En el oficio también, el Benedictus se cantó directamente colocando el texto, eso sí, pero con la anotación de la edición de Victoria de 1585, del Officium et Doma de Sante, y el Miserere también. El Miserere Victoria solamente compuso las partes de polifonía, aquí sí que hicimos una partitura, digamos, nueva. Las lecturas las cantamos sin partitura. Esto es interesante porque simplemente sabiendo la puntuación, se cantaron sin partitura. Y, por ejemplo, el invitatorio sí, el Circumdederum Me, partiendo de una fuente ya original, que además facilita mucho cantar más lentamente. Las notas son más grandes. Digamos que la relación con esto, aparte de que no existen ediciones modernas para este caso, la relación con la partitura y la manera de cantar, si estás viendo una partitura, una fuente de la época, cantas de manera distinta que si es con una transcripción que te has hecho tú, con el programa Gregoire o cualquiera de los disponibles. Y completo esta explicación de Juan Carlos, advirtiendo que en nuestro caso, excepcionalmente, no hemos hecho una transcripción ex professo, que es algo que siempre hacemos en el seno de la Grande Chapelle, con la ayuda de otros musicólogos o nuestro propio equipo. En este caso no se justificaba, puesto que tenemos varias ediciones de muchísima calidad. Principalmente estoy pensando en la edición de Michael Noon, otro experto que hoy podría haber estado aquí acompañándonos hoy. También las ediciones para el Officium et Doma de Sante
del padre Samuel Rubio, algunas pasadas a edición moderna por el inasequible al desaliento Nacho Álvarez, que están todas subidas a la web, pero que todas han sido comprobadas, cotejadas con los originales para ver sobre todo los problemas de alteraciones, música ficta, posibles variantes, etc. Te he perdido, Albert. Sí. Ahora, muy bien, gracias. Pues muy bien. Bueno, casi no nos queda tiempo, pero hay dos preguntas muy rápidas. Una tiene que ver con la pronunciación del latín y si los cantantes se han formado en un ambiente inglés. Y la otra tiene que ver en general con la transposición en las partituras de Victoria. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Digamos, sí es importante estudiar bien la pronunciación del latín en aquella época y qué son las prácticas de interpretación como es la transposición de las voces. Well, can I just start with one point, Tess, which is that one of the things that works very well on this recording is that the cleffing, that the combination of clefs that Victoria used for one of the movements of the Requiem Mass is what is usually called high clefs, chiavette, little clefs. And this recording transposes that movement down by the relevant amounts. If we go by the sort of consensus of contemporary theory, it's a complex matter, but it works particularly well here because one effect is that it makes two passages that Victoria wrote in different movements, which on the page are at different pitches, come into line with each other so that you hear this musical chiming, which is very effective. So if you listen to the disc, you'll hear that effect, I think. That's great, thank you. We'll all listen out for that now. Albert, ¿quieres comentar alguna cosa más? Porque nos queda muy poco tiempo ahora. Sí, dejo a Juan Carlos su opinión sobre el latín a la hispana, del que tenemos mucha constancia, y simplemente respondo a esa pregunta de si nuestros cantantes se han formado en la tradición inglesa. Tengo que decir que no. Es decir, nuestro conjunto está formado principalmente por cantantes españoles con colaboradores de hace muchos años, franceses, alemanes, tenemos un austríaco, tenemos un belga. Es decir, que cada vez que tenemos una producción trabajamos también esa pronunciación y ese timbre que sea más propio. Muy bien, gracias. Juan Carlos, brevemente. Terrible, sí, muy brevemente, terrible el asunto de la pronunciación, porque incluso en la España del momento no todo el mundo pronunciaba igual como ahora. Un andaluz no pronuncia lo mismo que un gallego, lo mismo que un castellano. Entonces, bueno, sí que tenemos constancia de la pronunciación castellana del latín, que además muchas veces se encuentra hasta incluso manuscrita. Se ve que hay en los libros, en las fuentes de canto, aparecen pues algunas S transformadas en C y al revés. Es decir, bueno, aquí se decidió unificar, no sin esfuerzo de todos, porque al final cantas el repertorio de muchas maneras, pero yo creo que gana sobre todo en facilidad de lectura del latín y que probablemente era lo que se pudo escuchar, aunque esto no lo sabremos nunca, pero la pronunciación del latín que todavía estaba presente en algunos lugares en España hasta hace unos años, de un latín casi leído directamente como estaba escrito, seguramente era también la misma en el siglo XVI y en el siglo XVII. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podríamos seguir hablando durante mucho tiempo, pero ya no nos queda. Y quería agradecer a mis colegas, estos expertos tan fantásticos sobre la música de Victoria, de la época de Victoria, y quisiera también agradecer a todos los que nos han escuchado y muchas gracias por tus sugerencias y por tus preguntas. Siento que no tenemos tiempo para ninguna más ahora y bueno, lo que todos tenéis que hacer es escuchar esta grabación tan magnífica. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
you.